Entonces, a lo largo de la sesión de hoy, pues vamos a presentaros Proficy Scheduler y la voluntad de este producto, ¿no? El nicho de mercado que viene a dar respuesta, que es el ámbito de la planificación de operaciones a capacidad finita, que es un ámbito que realmente tradicionalmente ha sido dejado un poco de lado, no ha sido el ámbito prioritario en los proyectos de organización industrial, pero que espero que después de la sesión de hoy quedéis convencidos de lo clave que es y del importante retorno y mejora operativa que puede suponer en una organización industrial. Entonces, bueno, sin más vamos a ir introduciendo los temas. Al final de la sesión habrá un turno de ruegos y preguntas, pues por si hubiera alguna consulta. Entonces, si las vais poniendo en el chat, me comprometo luego al final, antes de cerrar, mirarlas y intentar dar respuesta. Bien, entonces, vamos a hacer una primera introducción antes de qué es Proficy, de quiénes somos y qué hacemos desde un punto de vista más general para aquellos que no nos conozcáis, que creo que alguno habrá. Entonces, bueno, sí, este es el plan de la reunión, una pequeña introducción de qué es Proficy y Gibernova. Luego hablaremos de la planificación, la programación finita, la planificación de detalle también. Y por último, pues luego ya hablaremos de Scheduler, que es el producto concreto de la suite Proficy que da respuesta a este ámbito. Y acabaremos con una breve demo, pues para que le pongáis un poco de cara y ojos al software y entendamos mejor de qué estamos hablando. Entonces, bueno, esa primera parte, ¿no? De quiénes somos, que es Gibernova. Decir, pues, que Proficy es la suite de software industrial de Gibernova para gestión de operaciones y transformación digital, digitalización de procesos, etcétera. Entonces, bueno, es una suite de software muy potente. Muchos conocéis, pues, probablemente los SCADA, CFIX, Simplicity, nuestro historizador y demás. Es toda una suite de productos que trabajan, pues, para dar respuesta a los desafíos industriales. Y decimos que vamos desde la planta hasta la nube, ¿no? Porque cubrimos todo el espectro de diferentes tipos de software que hay. Son soluciones que cada una de ellas es en sí mismo un producto completo, no se trata, no vendemos el pack completo. Por supuesto, si a alguien le interesa, pues le podemos vender podemos hablar de toda la arquitectura completa, pero muchas veces, pues, los clientes están interesados en una de nuestras soluciones en concreto y la integran con el resto de sistemas que ellos puedan tener. Por tener más claro de qué tipo de ámbitos trabajamos desde Proficy, pues bueno, tenemos la parte de automatización de la producción más tradicional, típicamente con los sistemas SCADA. Luego tenemos el seguimiento de la producción con sistemas MES, lo que vendría a ser la gestión del dato a nivel industrial, que esto lo hacemos con nuestro software de históricos, optimización y análisis avanzado, y lo que vamos a hablar hoy, que este es el tema de la reunión de hoy, pues lo que es la planificación de detalle, lo que es el scheduling. Si le damos una foto un poco más de familia para acabar de ubicar estos temas, podemos hablar de una manera de organizar todo esto, sería los niveles de la pirámide de automatización, de la pirámide CIM, de CIM Computer Integrated Manufacturing. Yo tengo una manía con los acrónimos, o sea que intentaré despejarlos todos para no esconder ningún concepto con ellos. Bueno, pues hablamos de que están los niveles más bajos más básicos de la automatización industrial, que es la parte, pues lo vemos aquí, de hardware, que esto también lo trabajamos en Opertec, pero de la mano de otro fabricante, por lo tanto no lo vamos a hablar hoy. Pero sí que hablamos de sistemas SCADA, de lo que es la supervisión y el control de la ejecución más directo. Por encima de esto hay la capa, lo que se conoce como el nivel 3, que es la parte de Manufacturing Operations Management, sistemas MOM, MES como caso particular. Bueno, al final hablamos de una gestión de la producción desde un punto de vista más global, más abstracto, métricas de producción, trazabilidades, gestión de la calidad. Y hay un cuarto nivel que son los sistemas de planificación, sistemas de gestión de negocio. Bueno, en estas capas nosotros ubicamos nuestros diferentes productos. Los SCADAs los tenemos aquí, lo que es el Historian para la gestión del dato que decíamos antes, lo que es los sistemas de seguimiento de la ejecución de la producción, sistemas MES y DIAN aquí, y el protagonista de la sesión de hoy, que es Proficy Scheduler, también conocido, veréis algunas veces referido como Robex, es el nombre que tuvo hasta hace 2 años. Bueno, pues lo ubicamos en esta parte. Estamos ya
enlazando lo que es el nivel 3 con el nivel 4, ¿no? En el nivel 4 estarían los sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, los sistemas de gestión de alarmas, los Product Lifecycle Management, los PLMs. Esto ya son cosas que no tenemos en Proficy, son sistemas ya de una gestión de negocio. Bueno, pues el scheduler sería el eslabón perdido entre estos sistemas y lo que es el resto de la suite Proficy. Y entonces, desde un punto de vista más funcional, pues bueno, diríamos que los SCADAs, pues eso, gestión de la ejecución de la producción más directa, sistemas de análisis, pues para hacer benchmarking, comparativas, análisis detallado, recoger datos, historizar. Bueno, lo veis aquí, es un resumen, una foto de familia completa para que tengamos muy claro de qué hablamos cuando hablamos de Proficy. Estamos hablando de un software que está presente pues, a nivel mundial en todo tipo de industrias, lo veis aquí. Entonces, bueno, es una suite de productos pues, muy contrastada, de primer nivel, que tiene pues, históricamente beneficios, pues eso, en la parte de ejecución de la producción y escalas pues, están directamente relacionados con el aumento de la eficiencia y un mejor control de los procesos. La parte de historización pues, permite reducir de costes, hacer una gestión de datos más optimizada y tomar mejores decisiones. Nuestros sistemas en el cloud pues, también tienen sus ventajas. Bueno, al final incidir en eso, que es una suite de productos muy completa y que está reconocida a los más altos niveles por entidades como por ejemplo Gartner, que tradicionalmente nos ha citado en lugares destacados en los informes de los últimos años. Bien, eso en cuanto a Proficy, a toda la gama de Proficy y para qué sirve. Y ahora vamos ya al tema de hoy, ¿no? ¿Qué es el scheduling? ¿Qué se esconde? ¿Qué conceptos se esconden detrás del scheduling? El scheduling es, como decía, es un tema que en muchos sentidos podríamos decir que es el gran olvidado, por lo menos hasta hace unos años, y vemos pues, que en los últimos años está tomando mucho protagonismo, le está llegando su hora, porque muchas empresas lo ven ya como una ventaja competitiva. Al final es tener un buen scheduling, nos abre las puertas a destacarnos de la competencia y a ser más eficientes. Y ahora veremos por qué. Es un reto, por eso abordarlo, pues porque exige pues, planificar o desarrollar sistemas de planificación acorde con el estado del arte actual, ¿no? Pasar de soluciones muy tradicionales y muy manuales a sistemas específicos para hacer este tipo de gestión y eso pues, es lo que nos abre la puerta a una mejora y a una digitalización de nuestros procesos de toma de decisiones a nivel de gestión de operaciones. Vamos a aterrizar esto, como decía. ¿Cómo lo podemos aterrizar? Bueno, pues lo que os decía, esto es un tema que tradicionalmente pues, se ha dejado un poco de lado, pero sin embargo, pues está presente y esto lo vemos porque hay una serie de problemas que persiguen a los decisores, a los responsables, a lo que sería la gestión al más alto nivel dentro de las organizaciones industriales. ¿Y estos problemas cuáles son? Bueno, eh, es un hecho que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, el proceso de planificación y programación de las actividades, de las operaciones, pues es ineficiente. Nos encontramos, pues eso, que nuestro programa de producción está desactualizado, no se mueve al ritmo que exige el día a día. Y además, pues esto hace que tengamos que hacer muchas reuniones, que tengamos que quedar todos los departamentos que intervienen en la planificación y en la programación. Bueno, el procedimiento y todo lo que hay detrás de gestionar la programación de las operaciones en una organización industrial suele ser ineficiente. Requiere muchos recursos de tiempo y miles de llamadas, etcétera. Ya por no hablar del Excel, que ya le daremos fuerte al Excel más adelante. Luego, estamos en un entorno que presenta muchos retos. La situación actual con series cortas, con muchas variabilidad de productos, con un estrés muy fuerte en la parte de cadena de suministros, pedidos que entran a última hora, incidencias que ocurren también en producción. Todo esto son retos para poder hacer una planificación buena y obliga a que los equipos responsables de la programación estén luchando constantemente en apagar fuegos. Y nunca podemos levantar la vista y tener una mirada un poco más larga y desarrollar unas maneras de trabajar más ordenadas. Nos come el día a día.
Luego también pues hay otro tema que son los costes de producción crecientes, además de los costes de energía y demás. Bueno, nosotros el hecho de no tener una planificación buena, una planificación de detalle, pues nos obliga a incurrir en costes como horas extra, por ejemplo, o tener que grandes inventarios de productos semielaborados para estar seguros de que no nos vamos a quedar sin materiales a mitad de la ejecución de la producción. Bueno, toda una serie de riesgos que nos impactan desde el punto de vista de costes. Y luego, en general, pues es una falta de agilidad. Los clientes nos llaman, nos dicen, oye, ¿y si te cambio la fecha de entrega, me podrás entregar esto una semana antes? Este tipo de conversaciones ocurren mucho en la parte de ventas y nos encontramos que nos es muy difícil dar una respuesta razonada y defendible, fundamentada, a todo este tipo de cosas. Nos cuesta cambiar los planes. Sin embargo, todo lo que estamos viendo aquí nos hace ver que cambiar los planes es el día a día. El cambio es una cosa persistente en la realidad. En el tiempo que llevamos trabajando con Scheduler, pues ya nos hemos encontrado de ejemplos de los diferentes casos, ¿no? Un cliente con el que hemos estado hablando del ámbito de mecanizados, pues describe pues, que durante un día pues, tienen 2, 3, 4 revisiones del plan de producción semanal, con lo cual pues, estamos hablando de eso pues, de 15, 20 revisiones semanales de un plan que se supone que es semanal. Entonces, bueno, esto es un proceso que en su caso era muy ineficiente por el número de reuniones que lleva detrás y que no todo el mundo sigue a esa velocidad los cambios y te encuentras gente que sigue trabajando con versiones anteriores. Luego, pues una empresa importante química, pues nos ha estado comentando, pues que es eso, que sus clientes a los que suministra sus productos, pues le entran los pedidos el día antes, con unas anticipaciones realmente súper cortas y entonces pues los planes que se pueden hacer de manera semanal están siempre hipotecadísimos. O sea que es un reto operativo para ellos. Temas de costes, bueno, una empresa del mundo de packaging con la que estamos hablando también nos explica pues, que sí, que ellos por sistema pues, están siempre produciendo al máximo legal de horas extras que les permite el convenio y van a tope en ese sentido. Bueno, un buen scheduling al final nos resuelve todos estos problemas, o por lo menos nos da una herramienta para mejorar sensiblemente en cualquiera de estos temas, y son temas que tienen un impacto económico y financiero en la empresa muy importante. Vamos a avanzar. Y aquí es importante, quería hacer un poco de teoría para tener muy claro de qué estamos hablando y no mezclar conceptos. Cuando hablamos de la planificación, de la programación, realmente estamos hablando de tres conceptos diferentes que se solapan de alguna manera y que no están resueltos en el mismo grado en las diferentes organizaciones. Por un lado tenemos lo que es la previsión, lo que es el forecast, que se hace pues a medio largo plazo, ¿vale? Y esto es algo que muchas organizaciones lo resuelven con el ERP. A día de hoy el ERP sí que es un tipo de producto que está presente en la inmensa mayoría de las organizaciones industriales. Muchos de los ERPs tienen un módulo de predicción de la demanda. Si no, existen herramientas específicas para esto, lo que se conoce por APS, Advanced Planning Scheduler o algo así, o Advanced Planning System, perdón, Advanced Planning System. Y bueno, pues esto nos hace proyecciones a futuro en base al histórico, en base a métricas de mercado. Es un poco la bola de cristal que nos hace esos planes estratégicos de la empresa. Luego está la parte de MRP, de Material Resource Planning, Master Resource Planning, que esto sí que lo implementan principalmente, es como el núcleo de los sistemas ERP, y es una planificación maestra que se hace pues bueno, en base a los pedidos, ¿no? Lo que yo sé que me está entrando de mis clientes, los pedidos que me llegan desde los comerciales, a mí ya me suponen unas órdenes de trabajo, sí, al final es unas órdenes de trabajo que yo voy a tener que hacer para cumplir esos pedidos en las fechas y cantidades necesarios. Esto lo hace ya el ERP y es una planificación. Pero luego ya vamos al detalle. Y aquí ya dejamos de hablar de planificación, lo veis aquí, y hablamos de programación, de un programa, de un cronograma de actividades. Y muy importante, de detalle. Y esta es la parte que tradicionalmente digo que ha quedado más abandonada o que ha estado fuera del foco hasta hace unos años. Aquí, ¿qué diferencia tenemos con esto? Bueno, primero que esto es una planificación a muy corto plazo y estamos hablando de pues, 2, 4 semanas suele ser lo habitual.
Y aquí vamos muy al detalle. Estamos hablando exactamente de qué de qué operaciones concretas se van a hacer, en qué orden, en qué secuencia, teniendo en cuenta la realidad actual de la planta, de cómo están mis inventarios de detalle, cómo están mis máquinas, si tengo una máquina parada o no. Aquí es donde la estrategia y la táctica, si tomamos un poco el símil de este del arte de la guerra, que ahora hablar de guerra es un poco complicado, pero bueno, se hablaba pues eso, la estrategia, la táctica y la operación, ¿no? Y eso es un poco al ámbito de la logística, eso es lo que se ha trasladado, pues aquí estaríamos hablando eso de la operación, de ya el más bajo nivel de detalle y es lo que la realidad y ese nivel de detalle es lo que lleva al traste muchas veces con los planes de más alto nivel. Entonces es importante darle respuesta. Y hablamos de eso, entonces es un nivel de detalle que el ERP a este nivel no tiene. El ERP no tiene la granularidad suficiente de nuestro proceso industrial, de las diferentes operaciones, rutas y demás. No, son conceptos que no suelen estar en el ERP y es muy caro hacer que el ERP los tenga en cuenta. No es su ámbito de diseño. Bueno, pues esto es un mundo en sí mismo y es de esto de lo que hablamos cuando hablamos de programación de detalle o scheduling. Entonces, bueno, aquí el resumen de lo que decía, el planificar es el qué y cuándo en el medio y largo plazo y la programación es en cuándo y en qué orden se van a realizar las órdenes de trabajo concretas. ¿Vale? Y eso pues es lo que tenemos representado aquí. Entonces, bueno, ya centrando el foco en la programación industrial, la programación de detalle o scheduling, ahora que ya lo hemos definido, pues decir eso, que se trata de programar el orden y el momento de ejecución de las órdenes de fabricación, teniendo en cuenta los recursos disponibles y en este contexto de series cortas, plazos exigentes, entornos dinámicos. Todo esto está fuera del foco de los sistemas ERP. Y eso hace pues que no esté bien resuelto. ¿Y cómo sabemos que no está bien resuelto? Bueno, estaban esos cuatro temas que hemos hablado al principio de que les dan dolores de cabeza a los CEOs, pero aún lo podemos concretar un poco más. Pues eso, falta de visión general, no hay las diferentes partes que intervienen en la ejecución de la producción no tienen la visión simultáneamente de ese plan acordado porque vamos pasándonos Excel y llamándonos por teléfono. A veces directamente son llamadas por teléfono. Eh, el plan no se actualiza ni se comparte y esto pues al final es que entregamos tarde, que esto nos puede acarrear penalizaciones de nuestros clientes, pues si estamos hablando de, por poner ejemplos, empresas de packaging que trabajan para grandes superficies o etcétera. Baja productividad, ¿vale? Si no tenemos una buena programación, una buena secuenciación de las órdenes de trabajo, pues a lo mejor los tiempos de cambio entre una orden y la otra son muy altos porque no estamos buscando la secuencia óptima. Cuando estoy hablando de limpiezas que hay que hacer cuando dejamos de producir una cosa y producimos otra, o reajustes de maquinaria. No es lo mismo hacer el producto A y luego el B que hacerlo al revés. Ese tipo de cosas. Los incendios continuos, cuando pasan cosas ajenas, pero que nos impactan, etcétera. La dificultad de predecir consecuencias de cambios. Entonces, estos son problemas concretos que son señales de que tengo que mejorar mi scheduling, de que lo que sea que estoy haciendo no es suficiente. Eh, entonces, sí, por muy bueno que sea el RP, y hay RPs buenísimos, eso está claro, es muy complicado que dé respuesta a todas estas cosas. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Pues que la persona responsable de la planificación al final tiene que bajar la información del RP, bajar esa planificación táctica y desarrollar el nivel operacional, pues bueno, ya a partir de una hoja Excel. Muchas veces es eso, en el 90% de las veces que hablamos. Entonces, eso pues es una manera de resolver el problema, desde luego, pero no es la forma óptima. Y es una manera de resolver el problema que no es escalable. Porque, bueno, cuando pasamos de ser una empresa muy pequeña a ser una pyme, pues ya ahí ya hay un factor de escalabilidad, y no por decir nada luego, si ya pasamos, la empresa sigue creciendo, que ese Excel no lo va a poder resolver. Entonces, bien, el software específico para programar las operaciones a capacidad finita, en general, nos va a permitir eso, optimizar mis activos, generar calendarios realistas y que sean dinámicos, ¿vale? Y entonces, pues, esto va a resolver todos estos problemas que decíamos. Vamos a cuadrar las órdenes que se planifican en base a las fechas de entrega de supply chain, teniendo en cuenta la situación real de planta, todos estos factores que hemos dicho.
tendremos horarios predictibilidad, tendremos horarios exactos, reduciremos la necesidad de horas extras porque estaremos planificando mejor, daremos visibilidad a todo el mundo dentro de la organización, sabrán cuál es el plan, si hay un cambio todo el mundo lo va a ver, etcétera. Esto, por concretarlo aún más, ¿qué KPIs nos impacta? Pues bueno, uno famoso pues es el lead time, ¿no? El tiempo que yo tardo en ejecutar se va a cortar. El nivel de utilización de mis activos, de mis máquinas, de mis recursos humanos y físicos de la empresa, pues va a subir. Vamos a aprovechar mejor toda esta inversión en hardware y en personal. Vamos a reducir los inventarios porque como todo va a ser más predecible, yo esos inventarios intermedios que tengo que mantener para curarme en salud por si acaso, voy a tener más certidumbre y eso es menos riesgo, bajará ese inmovilizado que me supone unos costes financieros al final. El on-time delivery, pues bueno, voy a clavar las fechas de entrega y me voy a ahorrar penalizaciones. Y bueno, a nivel interno en mi proceso, pues también voy a rebajar las colas y es otra métrica de eficiencia. Son algunos de los KPIs que estamos hablando, ¿no? Cada vez estamos yendo de conceptos más generales a conceptos más específicos. Entonces, bueno, está claro el concepto y esto a quién impacta. Pues bueno, en primer lugar a la persona encargada de planificar. Puede ser el director de producción, puede ser una persona específica que sea el planificador. En muchas organizaciones tenemos equipos enteros de personas trabajando en la planificación, con todas esas horas de gente, ¿no? Que hay ahí bueno, que podían estar haciendo otras tareas de más nivel si ya la parte más machacona de la planificación la sistematizamos con una herramienta específica, como es una solución de programación finita, de scheduler. Pero no arreglamos solo al planificador, o el planificador por su rol de director de orquesta, por decirlo así, de coordinador dentro de la empresa, pues un buen desempeño de su labor eh, afectará directamente pues, al CEO, que va a tener una información más detallada para la toma de decisiones de inversión. Es decir, ¿qué pasa si yo doblo la capacidad de esta máquina? ¿Qué pasa si contrato una persona más? O si una persona que estaba haciendo esto la pongo a hacer otra cosa. ¿Cómo me va a afectar eso en el planning? Cambiar los recursos de la empresa. Lo vamos a ver al toque. Vamos a poder tomar una decisión informada. A la dirección de ventas, bueno, vamos a ser más fiables en las fechas de entrega. Entonces, pues eso va a permitir bueno, hacer una labor de ventas mucho más fina y vamos a tener al cliente más contento. A nivel de dirección de compras, lo mismo. Vamos a poder recibir just in time porque tendremos los times mucho mejor controlados, acotaremos mejor esas necesidades de inventario de materias primas. A nivel de recursos humanos, lo mismo. Para mí, desde el punto de vista de scheduler, de scheduling, las personas con habilidades específicas, los operadores especializados, pues son otros recursos a gestionar, los vamos a tener en cuenta. Vamos a poder planificar sabiendo si fulanito o menganita está disponible para. Entonces, vamos a optimizar la carga de trabajo y vamos a optimizar el uso del recurso humano dentro de la empresa. A nivel de producción, los operarios pues, van a tener una mejor definición de las tareas que han de hacer y cuándo, y bueno, pues su trabajo va a ser también más fácil. Y el director de producción pues, probablemente también es de los más impactados por todo esto, va a entender mejor la carga de trabajo y va a poder tomar decisiones con información real y viva. Entonces, por todo lo anterior, pues por si no estuviera claro, pero este es el leitmotiv al final, ¿no? Y cierro este bloque de teoría y de definir el ámbito del que estamos hablando diciendo que un buen scheduling es una ventaja competitiva clave. Y las empresas que lo tienen se diferencian de una manera muy importante de la competencia y tenemos métricas de años con esto y que lo pueden refrendar en sectores muy diferentes. Hablaremos de eso al final. ¿Vale? Subiremos ingresos, mejoran los beneficios, mejora el flujo de caja. Se trata, pues, de maximizar la inversión y vemos muchas empresas que han invertido en personal y en infraestructura y en maquinaria, y desde luego es lo principal que hay que hacer, pero luego, si la empresa crece en recursos, tiene que crecer en los sistemas de planificación y de gestión de estos recursos, porque si no, no estaremos sacando todo el partido de esas inversiones en hierro y en personal. Entonces, es el paso siguiente, o muchas veces tiene que ir de la mano, decir, vale, yo voy a aumentar mis recursos, pero además tengo que aumentar mis herramientas para gestionar esos recursos, porque si sigo con el Excel, pues no voy a estar a la altura de esa inversión.
y voy a perder la rentabilidad de esa inversión. Bien, tercer punto. ¿Cuál es el producto? ¿Qué tenemos para esto? Bueno, desde Givernova, en la familia Prophecy, el producto que resuelve y ataca todos estos problemas, al revés, ataca y resuelve todos estos problemas es Prophecy Scheduler. Y bueno, estamos hablando de un producto de primer nivel. Ya hemos hablado de Prophecy en general, de su rol destacado dentro del software de gestión de operaciones. Y Scheduler, pues, no es una novedad en la oferta de Scheduler, no es una novedad en el mercado. Estamos hablando de un producto que lleva, pues, ya vamos para 25, 26 años en el mercado. Sí, 26 años en el mercado. A ver si estamos en 2026 todavía, ¿no? Pues entonces son 24 años en el mercado. El tiempo vuela. 700 clientes en diferentes tamaños de empresas, sectores, etcétera. Entonces, bueno, una solución contrastada. ¿Y qué pinta tiene? Bueno, aquí hay una primera ya foto, nos vamos acercando. Es esto de aquí. Estamos hablando de un software que su entrada principal, su cara más habitual es un diagrama de Gantt, donde yo tengo con colores representadas las órdenes de trabajo y cada fila es un recurso. Yo aquí tengo mi empresa, mi proceso productivo con los recursos ordenados por zonas y aquí yo sé cada recurso qué órdenes de trabajo le voy asignando y en un cronograma, en un diagrama de Gantt, muy fácil de entender por todo el mundo. Y es un diagrama que es interactivo, que la persona con el rol de planificador pues va a poder agarrar las órdenes de fabricación y moverlas para arriba, para abajo. Aquí abajo vemos el nivel de ocupación de mis recursos, ¿vale? Que irá de 0 a 100. Si todo está bien, si hay problemas de sobreocupación, pues estarán por encima de 100 algunas cosas y lo voy a ver y me va a avisar. Y aquí es la evolución del inventario. Con lo cual, en una foto tenemos el cronograma de qué está haciendo qué se está haciendo en cada parte de la planta, cómo estoy de ocupación y cómo estoy de inventario, que son las tres patas bueno, de esta gestión operativa. Esto lo vemos así, en este formato, ya sea en una aplicación de escritorio o una aplicación web. Además, hay un portal con informes, información más de detalle para seguimiento de todo esto. Bien. Entonces, bueno, desarrollando un poco más esto, pues, ¿qué nos ayuda entonces el scheduler? Bueno, todo lo que hemos estado hablando antes desde un punto de vista general, ¿no? Pero, bueno, por bajar otra vez la pelota o machacar estas ideas, los plazos de ejecución, que es lo que decíamos antes, el lead time, inventarios en curso, cumplimientos de tiempos de entrega, utilización de equipos, horas extra, el tiempo que se dedica a hacer la programación, a hacer y revisar la programación, tiempos de reacción, nos va a permitir ver mejor los cuellos de botella, porque en estos gráficos de ocupación yo ya veré cuáles son los elementos, los recursos que se saturan más habitualmente y que me condicionan todo lo demás. Mejoraremos el flujo de caja porque no habrá tanto inventario inmovilizado, la productividad general, satisfacción del cliente. Estas son las métricas, estos son los conceptos que mejoran con Scheduler. Aquí nuevamente, pues la foto, esto es la versión web, pero es la misma idea, mi diagrama de Gantt, mi ocupación de recursos y mi evolución del inventario. Antes hablábamos de los acrónimos, he hablado de On-Time Delivery y aquí hablo de OTF. No es un gazapo, la On-Time Delivery es lo que tardo en entregar a mi cliente y luego está, este es otro KPI interno, que es el On-Time. Ahora no me acuerdo de la F, pero bueno, es lo que yo tardo en completar internamente. Excluyo la parte de supply chain, del envío y de la logística. No es cuánto tardo en que la fábrica acabe de producirlo. Aún no lo he entregado, aún no he hecho la delivery, pero bueno, es una métrica muy parecida, pero que se restringe más a lo que es la operación industrial y excluyo la parte de envíos. Al final, bueno, hablar de tiempos de entrega o de finalización del trabajo. Y sobre todo, Scheduler, en la mayoría de casos, lo que supone es eliminar la hoja de cálculo, ¿vale? Porque tradicionalmente es la herramienta que las personas encargadas de hacer la planificación de detalle acaban utilizando. Y hay verdaderas obras de arte, a nivel de Excel para bajar, aterrizar esa planificación del ERP en un programa de operaciones detallado.
pero no son sostenibles y dependen los entiende la persona que lo hizo y con suerte, ¿no? Bueno, no, sistematizar esto, hacer una herramienta estándar que dé respuesta a esto y que sea mucho más ágil y pueda iterar de una manera mucho más fácil que puedan hacer esas hojas Excel que hay ahí. Entonces, bueno, hablamos de programación a capacidad finita, ¿no? Y esto no le he dado mucha bola hasta ahora. Vamos a hablar un poquito más de eso de la capacidad finita. Capacidad finita es lo que tradicionalmente el RP no tiene en cuenta porque le falta esa granularidad, ese nivel de detalle. Nosotros sí, aquí en el scheduler tenemos en cuenta la capacidad de mis máquinas, la disponibilidad de ellas, la disponibilidad de los recursos humanos, etcétera. Es una serie de restricciones que yo tendré en cuenta. Las rutas, es decir, si yo tengo una serie de operaciones que hacer, pues bueno, no me vale cualquier orden. Probablemente tendré que hacer una operación antes que la otra. Hay unas dependencias entre esas operaciones, una secuenciación. Eh, Todo ese tipo de restricciones es lo que nos hace hablar de capacidad finita y tenerlas en cuenta, pues es lo que hace que el programa de producción detallado sea realmente algo realista. Calendarios validados, programamos a nivel de minutos y no días o semanas. Bueno, lo que hablábamos, un diagrama de Gantt que yo pueda interactuar con él. Y importante, esto de las simulaciones what if, ¿no? Porque es eso. eh, el planificador le pregunta, ¿no? Oye, desde producción, ¿qué pasa si tengo que cerrar una línea por mantenimiento? Bueno, pues yo me vengo aquí, cambio la disponibilidad de la línea, le doy a un botón y el plan este se vuelve a hacer y lo veremos luego en el ejercicio. ¿O qué pasa si tengo que entregar esto antes que lo otro? Aún no lo vamos a hacer, pero dime qué ocurriría. Bueno, pues el planificador viene aquí y hace el ejercicio en cuestión de minutos y da una respuesta fundamentada. ¿Vale? Entonces, esto es lo que las ventajas de la capacidad finita sistematizada. Voy un poco más al detalle. Estos son los conceptos que suelen intervenir en un proyecto de scheduling. Los del color verde claro son los que no pueden faltar, los más básicos. Los de color verde oscuro suelen estar en muchas ocasiones, pero no son tan nucleares. Al final estamos hablando de planificar órdenes de trabajo en rutas, que son, bueno, pues itinerarios por las máquinas que yo tenga. No, y entonces, pues hay una relación. Mis órdenes de trabajo van a ir por una ruta o pueden tener varias rutas como alternativas. Y de aquí pues saldrán unas operaciones, que es lo que yo hago en cada centro de producción, en cada unidad de trabajo, que son los recursos que hay aquí, ¿no? Al final, las operaciones las hago en estos recursos. Estos son los tres conceptos y la ejecución de las operaciones lleva consigo un calendario y unas horas. Yo además, esto, Scheduler permite vitaminarlo pues, con una gestión de materiales, los que yo voy a consumir en cada operación. Puede haber un concepto de proyecto. Es decir, mi comercial ha vendido rotuladores y luego de aquí yo haré diferentes órdenes de trabajo. El tapón, el rotulador y la tinta que va dentro, ¿no? Y cada una tendrá su ruta y su proceso de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto al final es una familia de órdenes de trabajo que están relacionadas. Grupos, calendarios, vistas. Bueno, pues estos son los conceptos principales que hay detrás de Scheduler. Y claro, aquí ya se ve que es muy habitual, es casi... bueno, es muy habitual, lo vamos a dejar ahí, no es obligatorio, pero es muy habitual que para que todo esto se pueda implementar, pues yo tenga un diálogo con el ERP. Decimos, el ERP en el 99% de las ocasiones ya estará ahí, en la empresa. Nosotros llegaremos después y lo que nos hemos de ver es como un complemento a ese RP. De la misma manera que ese Excel que está utilizando el planificador ahora complementa el RP, pues nosotros desplazamos ese Excel para poner una herramienta más potente y que puede sistematizar el intercambio de información con el RP. El RP me va a decir, me puede llegar a decir los recursos que tengo, calendarios, las órdenes de venta, las listas de materiales que forman, que yo necesito para producir cada producto que yo haga en mi fábrica, las órdenes de compra, etcétera. Esto yo lo puedo importar de manera automatizada de mi ERP y luego yo le puedo alimentar de vuelta. Le digo, mira, pues muy bien, con esto yo me hago un plan detallado y entonces por aquí te informo de qué se va haciendo, cómo voy progresando en esa ejecución y te voy dando la información de vuelta. ¿Vale? Esto es el esquema ideal, este toma y daca. A veces nos encontramos con que el RP no tiene algunos de estos datos, pues entonces los podemos gestionar directamente aquí.
y de la misma manera hay algunos datos de vuelta que el RP no es capaz de asumir porque no está preparado, pues bueno, los dejamos aquí y los consultamos aquí, ¿no? Pero en un mundo ideal, pues podemos llegar a sincronizar todo esto y esa es la ventaja de sincronizar, es que las definiciones de los materiales y estas cosas, pues bueno, las hago solo en un sitio y el scheduler ya sincroniza automáticamente, ¿no? Lo que no quiero es tener que mantener listas y conceptos de configuración en paralelo en dos sitios, ¿no? Y entonces, Scheduler tiene, pues bueno, toda una mecánica para hacer establecer este flujo de información con diferentes tipos de sistemas RPs, ¿vale? Con todos los más habituales del mercado en estos 20 y pico años que he dicho que llevamos, pues están ya resueltos y, bueno, nos hemos integrado con RPs de muy diferente pelaje. Bien, esto cómo es decir, cómo es un proyecto con Scheduler. Bueno, aquí nosotros ya no solo proponemos una solución como Scheduler que tiene ya una manera de trabajar, una manera de gestionar la planificación, sino que también ya vendemos una filosofía de desarrollo de lo que sería el proyecto de implantación. Y está contrastada pues en estos 20 años, de 20 y pico años que llevamos en el mercado. Y al final, después de muchas iteraciones, se ha consolidado ya desde desde unos cuantos años en este formato. Es decir, nosotros vemos que un proyecto de scheduler típicamente pues lleva entre eso, unos 3, 4 meses, ¿vale? Estaríamos hablando. Y eso es un tiempo mucho más corto que otros sistemas, otros proyectos de digitalización de la gestión de la producción, como pueda ser un sistema MES, ¿no? Cualquiera que hayáis hecho un proyecto con un sistema MES, los tiempos son mucho más largos. Es otra cosa, un sistema MES tiene su relación, pero bueno, es otro animal del mismo zoo, si queréis. Nosotros aquí es un enfoque mucho más pragmático y de una recepción de valor, de una recepción de beneficios mucho más corta. Y lo planteamos en sprints. Entonces, bueno, hay unas fases iniciales de acabar de acotar el proyecto, de definir la solución, ¿vale? A la medida del cliente en concreto. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que se hace es, se consideran 3, 4 sprints y históricamente se ha visto que en esos sprints de una semana, pues ya se puede hacer un despliegue para cubrir los casos de uso y las necesidades principales. Y como son principales, ahí ya se va a ver una mejora en la gestión de las operaciones muy alta. Luego se puede hacer una segunda vuelta, se puede volver a hacer el ejercicio, volver a empezar y hacer un segundo proyecto, ¿no? Pero bueno, ese es el planteamiento que se ha visto hasta ahora y es lo que permite también, bueno, pues ver que se justifica la inversión muy pronto y se ve el impacto positivo de poner el scheduler, bueno, a verlo en un plazo lo más corto posible y ya empezar a cambiar el chip en la empresa, ¿no? Y la forma de trabajar y ir a una planificación pues más potente, más sistematizada y demás. Eso es la filosofía de proyecto. Entonces, bueno, cómo es el unboxing, ¿no? Cómo que viene en la caja, ¿no? Cuando compras un proyecto de scheduler, viene una licencia, por supuesto, que se vende es una licencia de contrato anual por suscripción. Son contratos de un grupo de años, 3, 5 años típicamente, y se dimensiona pues en función de lo grande que sea el proceso productivo, ¿no? Es decir, el número de operaciones, por decirlo rápido y mal, ¿vale? Eso es lo que nos da el coste de la licencia. Luego, pues hay algunas opciones, si yo quiero tener redundancia, si yo quiero tener un entorno de preproducción, bueno, esos son extras, ¿no? Pero al final, dame el tamaño de tu proceso industrial, cuántas operaciones, cuántas líneas tiene, y yo te doy el precio de la licencia. Y ahí hay barra libre de usuarios, es decir, todos los operadores, todos los planificadores que quieran, entran en el scheduler y planifican. ¿Vale? Y además, como es un contrato por suscripción, si hay actualizaciones, las vas a tener cubiertas. Si sale una versión nueva de Scheduler, no te va a tocar pagar nada. Tendrás la última versión disponible sin coste. También tendrás el soporte técnico postventa de nosotros, etcétera. ¿Vale? Y entonces paquetizamos eso en cuanto al software en sí y lo que se hace se paquetiza los servicios de implantación. ¿Vale? Tenemos un equipo de personas que son proyectos muy específicos, es una solución muy concreta, entonces tenemos un equipo técnico que solo hace proyectos de scheduler en un ámbito global, en un ámbito europeo sobre todo, pero bueno, al final es un equipo que trabaja a nivel global.
Por lo tanto, pues hay mucha experiencia de integraciones con RPs que puedan ser un poco raros. Es muy raro que encontremos un RP que nuestro equipo no haya integrado ya. Y problemáticas de sectores, pues también es difícil porque eso te lo da la especialización del equipo que tenemos. Por lo menos para la primera implantación. Luego ahí, pues ya puede haber una formación. De hecho, siempre hay una documentación y un entrenamiento de los usuarios para pues, mantener el día a día, hacer pequeños cambios y que el cliente pueda ser cada vez lo más autónomo posible. Pero lo que es el primer proyecto lo vendemos lo incluimos en el paquete. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Voy bien, creo. Entonces, beneficios de desplegar Scheduler. Bueno, pues ya lo hemos dicho, baja la mano de obra, sube la capacidad, adaptación al cambio, toma de decisiones más fácil, clientes más satisfechos, colaboración dentro de la empresa más fácil. Todo esto es lo que vamos a tener con un Scheduler. Y si no tenemos el Scheduler, pues estamos aquí. ¿Vale? Tenemos a lo mejor una infraestructura, máquinas estupendas, personal muy bien preparado, un RP maravilloso, pero al final lo que es la ejecución, el qué se hace en la empresa, qué se produce en la empresa y cómo y cuándo, lo estaremos aguantando con una hoja Excel. Y a partir de aquí, pues bueno, que cada uno saque sus conclusiones. A pequeña escala puede ser, a gran escala esto no funciona. Bien, vamos a ver ahora un caso de éxito en los últimos 10 minutos. Sí, yo creo, tengo estimado unos 10 minutos para esto. Luego, si hay preguntas, pues podemos alargarnos un poco más. Pero este caso de éxito, pues quiero volver otra vez al principio, es decir, tres claves que un buen plan de producción tiene que responder. Bueno, entregar sin retrasos, tener fechas confiables, ¿vale? Esto pues son los KPIs que habíamos hablado antes del lead time y el on time delivery, on time F, que la F está no me acuerdo, pero bueno, de entregar a tiempo, eso es un primer punto. Luego, no queremos tener paros por falta de existencias. Esto es algo que nos rompe, ¿no? Pues esto tenemos que atacarlo. Y por último, pues el plan tiene que estar acorde a la capacidad que yo tengo, ¿vale? Que esto, pues hablando con algún cliente nos ha pasado. No tengo el Excel que me da un plan, pero luego a la hora de ponerme a hacerlo resulta que el operador que sabe usar esa máquina pues no está, porque está de vacaciones o porque está haciendo otra cosa. Pues ya nos han fastidiado. Bien, estas son las tres cosas que veremos cómo con Scheduler resolvemos, ¿vale? Y si hay algún problema, si hay algo de esto que no esté bien cubierto, nuestra herramienta nos va a enviar alertas, nos va a avisar, nos va a decir, ojo, que te estás equivocando. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a cambiar para que veáis mi scheduler, que lo tengo por aquí. Aquí. Se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Tengo varios proyectos de scheduler que quería compartiros para ver esto. Aquí estáis viendo uno, en este caso es una línea de fabricación discreta. Eso es. Y bueno, pues aquí es lo que decíamos. Yo tengo a la parte izquierda tengo mis departamentos y mis zonas o mis máquinas al final, ¿no? Esto sería la estación de ensamblado y tengo aquí dos máquinas, la zona de ensamblado con dos máquinas y yo pues veo las órdenes de trabajo que esta máquina tiene, ¿vale? Ahora estoy tomando una foto muy grande, estoy yendo de enero de este año a junio, estoy viendo 6 meses aquí, ¿vale? Yo puedo bajar un poco el foco y lo veremos con un poco más de detalle. Y aquí es una planificación y se ve muy claro, pues bueno, los diferentes órdenes de trabajo, como una orden de trabajo aquí de color rojo va a hacer esta operación primero aquí, luego va a hacer esta otra operación aquí y luego va a hacer esta otra aquí. Y yo veo que las operaciones están relacionadas porque tengo unas líneas. De hecho, si marco en la orden de trabajo, vale, pues sí, veo exacto, veo el proyecto en el que está y veo una información. Ahora no me quiero entretener aquí. Vale, entonces, esto es lo que vemos. Para que esto vuele, tenemos que tener una cierta configuración previa, que la vemos aquí. Vale, ahora no se trata, no quiero daros un curso, pero por lo menos sí que veáis, bueno, básicamente lo que hay que rellenar para que el scheduler funcione, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, pues bueno, es definir un calendario. ¿Vale? Yo
defino aquí mis semanas o diferentes tipos de semanas. Aquí tengo, por ejemplo, dos turnos definidos, el primer turno, el segundo turno, con sus vigencias. ¿Vale? Aquí yo es donde pongo los días que van a ser vacaciones y combinando estas cosas puedo decir, bueno, esto va a ser con carácter general, pero luego en alguna máquina yo quiero tener un calendario específico. Bueno, pues declaro esto aquí y al final de aquí me salen mis calendarios. ¿Vale? Que es lo que yo monto aquí. Por ejemplo, el calendario del primer turno tendría la semana definida del primer turno y en este caso no les hemos puesto vacaciones y hay una excepción para una máquina en concreto. Vale, pues esto es mi calendario. Esto lo puedo definir aquí o lo podría importar del RP si estuviera ya en el RP. Lo mismo con los recursos, ¿vale? Los recursos al final son lo que vamos a gestionar, mis máquinas o incluso mis operadores. Aquí vemos que yo tengo unos operadores que son muy específicos y los voy a poner aquí porque quiero tenerlos en la foto, como igual que la máquina de empaquetado, ¿vale? Y planificaré. Y entonces cuando yo defino un recurso, le asigno un color, le pongo un calendario, si quiero que tenga un calendario, digo si está activo o no, decir, oye, que el operador este no está porque está de baja. Bueno, pues lo quito y rehago el plan y ya veremos cómo queda, ¿no? La eficiencia, aquí vemos precisamente que el operador este que se nos ha puesto de baja es un 50% más eficiente que el otro, quiere decir que, bueno, pues tardará la mitad de tiempo que este en hacer los trabajos. Bueno, todas estas cosas yo las puedo modelar, ¿vale? Si voy, por ejemplo, a ver, que quiero ir directamente a la buena. Si me voy aquí aquí, vamos a abrir una. Bueno, pues aquí veis la información que podemos poner, ¿no? Es la disponibilidad, la capacidad, los turnos que tenga. También puedo decir, ¿qué más podía decir? Disculpad. Epa. No, esto lo decíamos luego. Bien, bueno, aquí es donde defino mis máquinas. Aquí también defino qué es lo que voy a ver en mi diagrama de Gantt, ¿vale? Yo digo, bueno, pues quiero hacer una vista solo de las máquinas de empaquetado, solo de las máquinas de moldeo, bueno, digo, hago una vista o una vista de todo. Pues bueno, simplemente me vengo aquí y me hago una vista de todos estos resources que hemos visto, que yo he definido, pues digo los que van a entrar dentro de esta vista y los demás no los veré. Es una manera de sectorizar y que cada quien pueda ver lo que necesite. Entonces, las operaciones. Yo en mi fábrica, ¿qué hago? Aquí he dicho qué máquinas tengo y qué personal. Ahora aquí digo qué cosas hago. ¿Vale? Pues bueno, montaré, haré un mecanizado, haré un empaquetizado, moldaré. Estas son las operaciones. Una operación, pues se hace en recursos. Yo aquí tengo mi lista de recursos, que los que he definido ahí, y digo, pues mira, esta operación se puede hacer en estos recursos. Y aquí es lo que yo quería ver antes. Sí, si me voy aquí al ensamblado, la operación de ensamblar, bueno, tienen estos recursos relacionados y tiene estos materiales que yo voy a consumir. Aún no hemos hablado de materiales, pero bueno, yo ya digo pues qué cosas se pueden consumir en cada operación. Esto es un lenguaje que a los que hayan trabajado en sistemas RP o MES pues les sonará. Aquí están las rutas, es decir, vale, yo para producir radios en mi fábrica, es una fábrica de fabricación discreta, pues bueno, cuando yo vaya a hacer el producto radio, pues para mí hacer una radio será esta secuencia de operaciones de las que hemos visto antes. De las muchas operaciones que yo puedo hacer en mi fábrica, son estas las que intervienen. Y estas son las dependencias que yo declaro entre unas y otras. ¿Vale? Aquí los materiales que yo manejo en mi fábrica, ¿vale? Pues bueno, el circuito integrado. ¿Vale? Y tengo aquí definido pues ese material y aquí vemos un histórico de transacciones, es decir, cuando yo consumo y cuando produzco, dependiendo del tipo de material, ¿no? Esto es eso, entradas y salidas, ¿vale? No es una gestión de inventarios. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace el RP. Pero yo aquí sí que tengo con ese nivel de granularidad exactamente cuándo y en qué operación estoy gastando este material. Unidades, voy al detalle de unidades. El RP no. El RP son lotes y se gastan en centros de costes, ¿no? Aquí vamos al detalle. Como pueda pasar en un sistema MES, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo los empleados y bueno, aquí yo podría tirar código para hacer customizaciones, ¿vale? Entonces, esto es la información clave que yo necesito. Y cuando yo tengo hecho eso, ya podemos entender lo que vemos aquí ahora.
¿vale? Estas son las vistas que decía. Ahora estoy viendo toda mi fábrica y lo que os decía, las órdenes, las diferentes órdenes de trabajo. ¿Qué más tengo yo aquí? Bueno, tengo un portal de operador, que esto lo explicaremos al final. Es decir, no todo es la planificación. A mí me interesa también ver cómo se está ejecutando esa operación, esa planificación, es decir, cuándo realmente se están arrancando las máquinas y cuándo las máquinas están consumiendo. Y eso me lo puede, si lo puedo sacar de un sistema MES o de un SCADA, perfecto, me puedo integrar con eso. Y si no, yo tengo aquí una serie de pantallitas para que el operario en la línea me lo reporte. ¿Vale? Y así yo cierro el ciclo, ¿no? Porque hasta ahora yo he estado hablando de cómo hago el plan, pero luego quiero ver cómo se ha ejecutado ese plan. Típicamente esto lo hace un sistema MES, pero como muchas veces no lo hay, y ya hemos visto que son proyectos muy mastodónticos, no nos podemos esperar a que haya un MES. Yo tengo esta posibilidad de un HMI para dar esa información clave, que a mí me va a permitir ver cómo se ejecuta ese plan. Bueno, luego aquí hay un portal con 4 datos y aquí hay un sitio de administración, pues para yo definir los usuarios y cómo está el servidor, ¿vale? Bueno, ya cosas más, un poco más mundanas. Aquí yo es donde definiría esos proyectos que serían, pues bueno, una agrupación de órdenes de trabajo, que no me voy a extender en eso ahora, no es un tema clave. Aquí sí, estos son las órdenes de trabajo, ¿vale? Esto es lo que normalmente a mí me va a dar el ERP. Y si no me lo diera el ERP, pues yo vendría aquí y me las haría yo. Es decir, yo voy a hacer una orden de trabajo que la voy a llamar test y va a ser tanta cantidad de tal producto y si lo enmarco dentro de un proyecto, pues lo pondré aquí. Y mi orden de trabajo tiene unas horas a las que llegarán los materiales y una hora de finalización. ¿Vale? Y aquí la ruta por la que yo la voy a ejecutar de las que hemos visto antes. Todo esto ya son los conceptos que hemos visto en la información maestra. Yo así definiría una orden de trabajo. Aquí tengo ya unas órdenes de trabajo definidas, que no me quiero dejar nada. Eso es. Sí, y entonces si yo tomo una orden de trabajo en concreto, como por ejemplo esta, vale, pues bueno, aquí lo que pasa es que me está haciendo un poco de zoom. Esto es porque estoy en una pantalla muy grande. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más pequeñito y lo vamos a poder ver mejor. Sí, y quiero ir a pantalla completa. Aquí. Bueno, pues aquí vemos esta orden de trabajo. Esto es el formulario de antes, pero en este caso ya rellenado, ¿vale? Para esta en concreto. Y puedo, pues bueno, puedo decir que solo quiero ver esta orden de trabajo y que me esconda las demás. La veríamos aquí, es esta de color verde, ¿vale? Y aquí es cuando se está ejecutando, ¿vale? Esa es la orden de trabajo que hemos visto antes. Listado completo. Vale, y son dos maneras de ver lo mismo. Aquí como una lista y aquí lo estoy viendo en el Gantt global de la planta. La orden de trabajo con las zonas donde se ejecuta y las dependencias. Y aquí vemos que hay una dependencia con otra actividad que pasa aquí. Aquí ya se ve que este plan pues no es muy bueno. Aquí nos han caído las órdenes de trabajo así. Luego veremos cómo Scheduler hace para planificarlo. Bien, vamos entonces a ver estos temas. Vamos a lo que sería cómo se elabora una planificación a partir de aquí, ¿no? Garantizando, pues eso, las entregas y la utilización de los equipos. Me voy a ir a otro ejemplo, que lo tengo por aquí. Esto creo que es el injection molding, sí. A ver, un momento que me está tapando y no me veo aquí. Vale, aquí tenemos otras órdenes de trabajo. Esto es una fábrica que hace moldes de inyección. Y yo pues tengo la posibilidad de venirme aquí y decir que quiero ver mis milestones, que se llaman, ¿no? Y aquí quiero ver, bueno, cómo están estas órdenes de trabajo, si estoy entregando a tiempo o no. Esto ahora mismo estamos hablando de septiembre del año pasado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que nos lo replanifique. Para que no sea tan complicado, vamos a coger una en concreto. Vamos a coger esta. Esto es una orden de trabajo y le vamos a cambiar la fecha. ¿Veis? Esto es una planificación antigua. Le vamos a decir que la queremos acabar en el 2026 0401, ¿vale? Que es de aquí unos días. Esto es, sí.
¿Vale? Hacemos así. Bien. Y esta orden de trabajo que hemos replanificado. A ver, un momento, disculpad. Aquí estás. Sí, pero yo quiero... Un momento, ¿eh? Delivery. No, esto es aquí. Yo lo quiero cambiar aquí. Sí. 2026-0401. ¿Vale? Esto es cuando yo quiero entregar. ¿Vale? Eso es. Estos son cuando está planificado y esto es cuando yo quiero entregar. ¿Vale? Pues bien, entonces ahora haciendo esto, yo puedo... Yo puedo decirle a esta orden ahora que me la planifique pues a fecha de entrega. Background from delivery date. Y esto pues se va. ¿Y a dónde se ha ido? Pues se ha ido a las fechas que le hemos dicho. Vamos a movernos un poco para allá. Y ahora seguiremos esta orden en detalle. Nos vamos a octubre. Era más fácil si cambio así y me voy moviendo de mes a mes. Quiero irme a abril de 2026. Febrero, marzo y abril. Y aquí está mi orden de trabajo. Ahora está verde porque estoy entregando antes de la fecha de entrega. Claro, es lo que le he dicho. Digo, he dicho planifica desde la fecha de entrega. Eh, entonces, bueno, estoy llegando siempre a tiempo. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otro juego. Venimos aquí y a esta orden la vamos a planificar para que empecemos a trabajar hoy. ¿Vale? Esta línea roja es hoy. Entonces, hazme una planificación desde hoy de esta orden de trabajo. Vemos que se ha movido y ahora ¿qué ocurre? Que yo veo muy rápidamente las partes que no se están acabando a tiempo. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero para que se entienda lo que estamos haciendo aquí. Y esta planificación se hace teniendo en cuenta todas las restricciones de secuenciación y demás. Esto se hace automáticamente. Entonces, bueno, aquí puede venir alguien y decirme, mira, pues esto lo vamos a adelantar, hay unas dependencias, entonces esto se mueve, y si yo esto lo pongo aquí, pues esto ya está verde. ¿Vale? Este tipo de cosas es lo que el planificador puede acabar de ajustar. Aquí, por cierto, vemos en gris las horas que son no productivas y en blanco las horas que sí son productivas. Yo podría, por ejemplo, venirme aquí y veréis... espera, no voy a improvisar. Estamos viendo, bueno, este aviso, ¿vale? Para yo saber si mi planificación pues voy a cumplir fechas o no. Otra cosa que podemos hacer es esta orden de trabajo, volverla a planificar ahora, vamos a dejarla donde estaba. Sí, tengo que ir sumarizando, ¿no? Me estoy alargando mucho, tiene razón. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto para no estirarnos aquí mucho más, pero espero que se entienda entonces esto, el tema de los avisos. Otro asunto importante es la capacidad. ¿Vale? ¿Y cómo lo vemos esto en Scheduler? Lo vemos aquí. Yo tengo, en mi orden de trabajo, yo veo aquí los niveles de ocupación que yo estoy teniendo de mis recursos. ¿Vale? Si yo ahora, y voy a ir rápido porque me estoy extendiendo mucho, empiezo a hacer locuras como solapar todas las programaciones en un mismo punto, pues veo cómo va creciendo esto. Entonces, si yo llegara, bueno, aquí yo vería si tengo un problema de saturación. Me saldría un aviso de que aquí esto está en rojo y yo sabría pues que la programación que se ha hecho no ha sido buena, ¿vale? Por lo que sea, porque no he puesto bien las restricciones o porque ha habido algo que no. Ahora estoy entregando todo a tiempo, pero y esto aún sería realizable desde el punto de vista de capacidad, pero no sería realizable desde el punto de vista de secuenciación. Y aquí veo una serie de flechas en rojo y es porque, claro, estoy empezando actividades que se supone que aún no puedo empezar, ¿vale? Entonces, dos maneras de avisarme. Una sería aquí pasando el 100% y el otro las flechas en rojo. Y yo así veo que tengo un problema de planificación. Voy a pasar este punto. Otro tema que hemos estado hablando es el tema de los materiales, de si yo me quedo sin material. Esto lo podemos ver aquí. Si yo marco una orden de trabajo, veo aquí abajo perdón, me voy a quitar este y veo gráficamente, veo mis consumos, ¿vale? Cuándo se producen consumos de material, estos son materias consumidas y estos son materias producidas. Veo aquí las transacciones y veo aquí el agregado, ¿vale? Entonces, cuando esto está en rojo, quiere decir que me estoy quedando sin material. Si yo vengo y este material 104, por ejemplo, voy a suponer que ha entrado un pedido, material 104, 104.
localizo el material y ahora pues voy a decir que hoy o ayer, me da igual, han entrado, aquí me dice que han entrado 5.000 kilos, pues voy a decir que me han entrado 50.000, 500.000 kilos, ¿vale? Y han entrado entre el día 22 y el 26 de marzo, ¿vale? Hago esto y veo que aquí, eso lo vemos aquí justamente, ya, bueno, esto ya no está en rojo, que antes estaba en rojo, y veo en esos días cómo han llegado esos 50.000 y bueno, pues hemos puesto arriba y así pues veo que he solucionado, con ese pedido que ha entrado, he solucionado mi problema de material que tenía aquí, que estaba en negativo. Eso sería otro ejemplo, que era otro de los casos que teníamos. Y ya para ir concluyendo, bueno, la parte de los operarios, es decir, si esto cómo lo vemos a nivel de cómo capturamos ese feedback de planta. Bueno, los operarios tienen otras pantallas que están incluidas en la licencia y ellos por aquí, en función de los permisos que tengan y sus derechos de acceso, ven las órdenes de trabajo que yo he puesto, he marcado como que pueden arrancarse, porque por defecto todas las órdenes que veo en el plan están planificadas, pero yo tengo que ir a una orden y cuando ya estoy satisfecho con el plan digo, vale, estas órdenes me las liberas. Entonces el operario llega y dice, mira, en el Mixer 1 yo veo que puedo arrancar estas. Estas están planificadas, pero aún no se pueden tocar. Vale, muy bien, me vengo aquí y entonces, pues bueno, hago un check-in. Tendría que hacerlo con otro usuario que ahora no tengo. A ver, creo que es este. Me pongo con este operario y ahora pues puedo hacer un check-in de la operación. Cuando yo hago un check-in, se asume que la operación ha empezado a ejecutarse. Entonces, la hora de ejecución que yo había planificado se cambia por la hora en la que el operario ha hecho check-in, ¿vale? Y entonces el operario que ha hecho el check-in puede por aquí reportar información. Paros, productos que se han generado, consumos, lo puede ir haciendo aquí y eso va entrando y se va actualizando. Y cuando acaba, pues o completa la operación o si la va a dejar en pausa, hace un checkout, ¿vale? Y eso lo veremos en el Gantt, cómo se anima y se cambia automáticamente, con lo cual mantenemos todo sincronizado. Listo. Voy a parar aquí en este punto, que espero que haya quedado más o menos claro la filosofía del producto. Únicamente a modo de conclusión, pues bueno, decir eso, que históricamente en estos 24 años vemos que las empresas que han puesto Profit y Scheduler pues han mejorado sus costes salariales sobre todo de horas extra y horas dedicadas a planificación que se han liberado para que esa gente pueda hacer otras tareas de más valor añadido o más clave dentro de la organización porque esto queda resuelto, ingresos, mejoras de capacidad, costes de energía incluso es algo que podemos modelar también para intentar planificar las operaciones que consumen más energía en horarios determinados. Todo este tipo de cosas, pues nos hemos podido beneficiar gracias a Scheduler. Con lo cual, pues bueno, esos proyectos cortos que os decía, además vemos que el retorno de la inversión es muy corto. Estamos hablando de normalmente, pues en el primer año, la mayoría de casos en el primer año ya está amortizada la inversión. Entonces, bien, os animo a que tenéis aquí mis datos de contacto. Desde Opertec, pues estaremos encantados de poder estudiar vuestro caso al final, conocer vuestro proceso, los problemas que podáis tener y buscar el encaje de Profit Scheduler y hacer números. Al final es sentarse y hacer números para ver cómo podéis beneficiaros de Scheduler y hacer que los planes siempre salgan bien, como decían en el equipo A. Ese es el objetivo al final aquí. Muchas gracias a todos, espero que haya sido interesante. Me han quedado cosas en el tintero, pero bueno, tenéis aquí mis datos de contacto, o sea que poneros en contacto con Opertec o con vuestro representante y o dejad un comentario y lo vemos en detalle. Voy a abrir el turno de preguntas por si hubiera alguna cosa y ya cerraremos muy rápido esta sesión, que veo que hay algunas. Eh, Sí, aquí nos preguntaba Antonio Calatayud, en el sector de packaging, es uno de los sectores donde más trabajamos. Nosotros trabajamos varios sectores, ¿vale? Pero hay dos sectores que son especialmente clave históricamente en scheduling. Uno es la inyección de los moldes de inyección, la industria del plástico, y otro es el packaging y las empresas de mix, fill and pack, ¿no? Empresas que recogen, empaquetan y entonces, tenemos clientes que hacen máquinas de OEMs también, que hacen fabricación de máquinas de packaging. No sé ahora exactamente en qué estás tú, pero bueno, tanto fabricantes de maquinaria para packaging como empresas que hacen packaging o mix fill and pack,
tenemos bastantes referencias, o sea que si luego me quedo tu contacto y te pondré un correo y te puedo facilitar casos de éxito del sector de packaging abundantes. Sí, entonces esas dos preguntas iban por ahí. Sí, perdón. Entonces, otro tema. Si es posible simular el comportamiento de varias líneas que confluyen en una gestión de cuellos de botella disponible. Sí, esto es un poco lo que hemos visto en el ejemplo. Lo que pasa es que me estaba liando y lo he tenido que abreviar, pero eso es precisamente lo que hacemos aquí. Todo lo que sea simulación. Yo podría cambiar capacidades de una línea. Podría ir a ese operario y decirle, oye, la eficiencia de esta máquina o de este operador es del 200% respecto a lo que te había dicho. Vuelvo a darle al plan y veo cómo el Gantt cambia, porque tardaré menos en hacer las cosas, entonces eso se mueve y entonces, bueno, los cuellos de botella se desplazan. Los cuellos de botella los vemos con la barra inferior que había la ocupación de los recursos. El recurso que siempre está al 100%, pues por definición es el cuello de botella. Entonces, es muy directo verlo en el esquema que os estaba explicando antes. Otro tema, si se puede instalar solo scheduling. ¿Qué pasa si tengo otro SCADA? Bueno, no tiene nada que ver. Tú puedes tener el SCADA que sea, puedes no tener SCADA. eh, no tiene nada que ver. El scheduling es un producto en sí mismo y sirve para lo que os he estado explicando ahora. Y el SCADA, pues es un producto para supervisión y telemando y control de la producción. Ahí está, es como la marca de PLCs que uses. Da igual, ¿vale? Si nos vamos a integrar con ellos, bueno, hay estándares y nosotros en Opertec tenemos software para poder hablar con diferentes productos del ámbito este de la automatización de más de primeros niveles. O sea que no hay ningún problema, somos totalmente agnósticos para abajo, es decir, con los SCADAs, con los sistemas MES, y para arriba con los sistemas RP, totalmente agnósticos. Eh, ¿Podéis informarnos si la planta de GE Vernova en Wilmington, NC, no sé ahora qué estado es, Nebraska, si usa este software? Pues es una buena pregunta, no lo sé, lo miraré, lo puedo preguntar. Esto te lo contestaré. ¿Cómo se integra con el RPMS y otras herramientas? Bien, es un punto clave la integración. Hay diferentes metodologías, ¿vale? Nosotros, primero de todo, en Scheduler soportamos scripting, ¿vale? Y hay un motor de ejecución para correr scripts que pueden hacer ir a buscar la información y traerla. Podemos interconectarnos a través de tablas de intercambio SQL, ¿vale? De que el RP vuelque las cosas en un sitio, en una tabla, y luego desde aquí las leamos y lo traslademos. Podemos hablar por REST, por Web Services. Hay diferentes formas de abarcar esto. Y tenemos incluso componentes ya predefinidos para hablar con algunas marcas concretas de sistemas RP y sistemas MES. A nivel de RP, lo que os decía, no hay ninguno que prefiramos. ¿Vale? Pero los más habituales del mercado son los que nos encontramos siempre, pues el SAP de turno y los de Microsoft son los dos que trabajamos más habitualmente, pero no son los únicos. Y a nivel de sistemas MES sí que tenemos uno preferido, ¿por qué? Porque en Proficy hay un sistema MES, entonces ese es nuestro preferido, es el producto hermano de Scheduler, pero es solo preferido, no quiere decir que estemos restringidos a él. Si vuestro sistema MES es el de G, el modelo de planta y todo lo que hemos estado hablando aquí de maestro de recursos y demás, lo podemos leer directamente, lo podemos compartir. Si vuestro MES es de terceros, pues no. Pero bueno, a nivel de customización, pues podríamos sincronizarnos en el grado que haga falta. On time in full, me apuntaban aquí, sí. On time fulfillment. No, yo hablaba del OTF, era on time fulfillment. La F era fulfillment. Pero bueno, sí, estamos hablando de lo mismo. Gracias por el apunte que me hacía otro de vosotros. Otra pregunta que nos hacen por aquí. ¿Es capaz de tener en cuenta las capacidades de almacén? No, porque las capacidades de almacén las va a llevar el que te gestiona el inventario. Y nosotros no gestionamos el inventario. Es decir, nosotros te iremos notificando que yo voy produciendo o voy consumiendo cosas y te lo iré reportando, pero en principio yo no tengo yo no llevo la cuenta. En el Scheduler no llevamos la cuenta del inventario. Se podría llegar a desarrollar algo a medida, ¿vale? Sería una pequeña customización que se podría hacer, pero el producto de la caja, esa funcionalidad no la tiene. Lo habitual es que eso lo responda el RP con la información que nosotros le vamos dando. ¿Qué más?
para un piloto o prueba de concepto. Sí. ¿En qué plazo se puede tener una primera versión operativa? Bueno, en una prueba de concepto, nosotros lo que hacemos es, de esos sprints que os decía, bueno, podemos hacer un sprint. ¿Vale? Eso sería una prueba de concepto. Y entonces, en ese sprint, lo que nosotros podemos hacer es cargar vuestra información, una carga offline, no nos vamos a interconectar con el ERP que tengáis, pero sí que nos podéis hacer una exportación de vuestra información de ERP relevante, listas de materiales, recursos y demás. Entonces nosotros podemos integrarnos, podemos importar eso por CSV, que es otro método que tenemos de integración. Al final, toma un CSV con esto y nosotros lo cargamos. Cargamos datos vuestros y lo que da tiempo a hacer en una semana. Pues decir, mira, pues más o menos la cosa contigo iría por ahí. Luego, en las fases sucesivas del proyecto, pues sistematizaríamos esa carga sincronizada e iríamos perfilando más el modelo. Pero una prueba de concepto nuestra sería eso, un proyecto de una semana, no debería ser mucho más de una semana. Sí, si te interesa eso, pues lo podemos ver. Otro tema. Eh, Planificación combinatoria con bobinas propias de packaging. Sí, sí, sí. En la industria del papel y del packaging está la bobina madre que se corta y todo esto. Tengo casos de éxito y referencias. Sí, eso lo tenemos. Eso buscaré y te pasaré esa información porque ahora no te sé decir la empresa de memoria, pero tengo casos de estos. Me queda esa en mi terreno. Otra pregunta. ¿Normalmente se sustituye todo de golpe o se puede ir implantando poco a poco? ¿Se sustituye todo de golpe? Bueno, hablamos de... Nosotros, sobre todo, al que sustituimos aquí es al Excel. Entonces, eh, sí, claro, tú puedes tener... Lo habitual, en algunas organizaciones pasa que hay diferentes líneas. Tenemos pues una empresa química que hace una línea de resinas y otra de líquidos, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es un caso real, ¿no? Es decir, pues mira, para nosotros es muy importante las resinas, porque en los líquidos con el Excel ya me lo hago porque es un tipo de proceso que no tengo tantos cambios y todos estos retos y desafíos que he descrito al principio no me los encuentro. Vale, sigue con el Excel ahí y nosotros vamos a la parte de resinas, que es lo que te está dando más problemas. Eso lo hemos hecho así, en algún caso lo hemos abordado así. Y luego, pues, si te gusta mucho el sistema, pues al final lo acabas extendiendo. Sí, podemos atomizar, ¿no? Y eso es una cosa que hemos de hacerlo necesariamente, ¿eh? Porque en estos proyectos cortos que os estaba diciendo de 3 4 meses, pues bueno, vosotros cuando nos sentamos puede salir una lista de requerimientos muy larga y entonces, pues bueno, empezamos por los más importantes, los que justifiquen la inversión y lo otro ya lo dejaremos para una segunda vuelta de tuerca, ¿no? Siempre, ya sabéis que estas cosas siempre queda algo más que se puede ir haciendo, ¿no? Pero lo importante es que el primer proyecto resuelva los aspectos más que os causen más dolores de cabeza, esos dolores de cabeza del CEO que veíamos, y que queden en buena medida resueltos o mejorados sensiblemente. Y eso es lo que hacemos en el primer proyecto y luego pues siempre puede haber un segundo proyecto o vosotros mismos, a partir de la información que os traspasemos, pues acabar de afinar. Sí. eh, bueno, buenas preguntas. Creo que no me he dejado ninguna. Ah, sí, simulaciones, cómo se realizan y guardan. Las simulaciones es lo que hemos visto yo en el Gantt, me pongo y empiezo a cambiar cosas, a mover órdenes para aquí y para allá o a cambiar las disponibilidades o las capacidades de unos recursos y volver a correr la planificación. Y veo cómo eso se rehace. Si no me gusta, tengo el control Z, eso no os lo he enseñado, pero deshago y el Gantt se vuelve a quedar como estaba. No se guardan como tal. Entonces, esa es la manera que trabajamos las simulaciones. ¿Vale? Y esto es lo que nos permite, pues, bueno, pues responder a todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si me te cambio el orden de no sé qué? ¿Qué pasa si mañana la línea se cierra porque vamos a hacer un mantenimiento? Pues, pues mira, estudiamos el Gantt cómo queda y pues no cerramos, nos esperaremos. ¿Quién implementa? ¿G o un integrador? Implementa el equipo de G. Es el equipo de integración de G que os decía. Es un equipo que solo hace proyectos de scheduler. Entonces ese es el equipo que tenemos para esa primera implantación. Es clave que lo hagamos así. Luego ya podemos abrirnos a otras opciones. Pero el primer despliegue lo hacemos nosotros con nuestro equipo y lo lideramos desde aquí, en concreto lo llevo yo. O sea que la persona de contacto soy yo soy la cara visible de la implementación y me encargo de coordinar al resto de compañeros. Bien,
Pues nada, agradeceros por aquí, algunos que nos agradece la sesión, agradeceros a vosotros el interés por Scheduler. Es un tema que a mí me gusta especialmente. Espero que veo por las preguntas y por el interés que habéis demostrado que a vosotros también. Entonces, animaros eso a contactar y estudiar vuestros casos en particular, acabar de bajar la pelota y poder jugar en la planificación de detalle para mejorar la gestión operativa y que veáis todos los importantes beneficios que hay detrás de esto. Muchas gracias a todos y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto. Estamos a vuestra disposición. Buenos días.